minutos seguimos avanzando en esta revisión informativa. Nos acompaña Isel Guerra otra vez en el mesón de CNN Chile Radio para hablar de información internacional. Vamos a comenzar, Isel, te saludo nuevamente con el reporte de algunas explosiones en Doha. ¿De qué se trata? Tú nos cuentas. Así es, José, una mañana bastante noticiosa la que ha estado ocurriendo durante este día y precisamente vamos a comenzar en Doha, Qatar, con esta información que ha ocurrido hace solo algunos momentos atrás de explosiones reportadas precisamente en Doha en horas de esta jornada. Al menos 6 explosiones han señalado aquí los medios locales, particularmente en la zona de Qatar, y todo esto cuando, según información que ha comenzado a circular poco a poco, se habla de que sería un ataque realizado por Israel, pero un ataque de precisión contra oficiales de Hamas que estaban reunidos precisamente en esta zona de Qatar por esta jornada, y con lo que se entiende aparentemente fue un ataque con aviones de combate. Las fuerzas de defensa de Israel han asegurado recientemente que se tomaron medidas para minimizar el daño a personas que no estuvieran involucradas, por cierto, con esta reunión de funcionarios y líderes de Hamas, precisamente allí en Doha, Qatar, y claro, con esta imagen que es la que se ha viralizado precisamente en estos últimos minutos respecto de lo que ha estado ocurriendo precisamente en esta zona, con explosiones reportadas de al menos 6 explosiones, y así como también con columnas de humo que, como estamos viendo, por cierto, en esa imagen, se han comenzado a registrar en algunas zonas precisamente de la capital catarí. Se tratan, Isel, respecto por supuesto a la información con la que contamos hasta el momento, de explosiones más bien acotadas. Exacto. O se han mantenido durante los últimos minutos y de manera constante. Se trata de explosiones acotadas aparentemente, con el objetivo de dar precisamente con estas figuras y miembros de Hamas. Esa es la información que entrega Axios, esta agencia de noticias, con información que proporciona el periodista Barak Ravid a esta hora, y con lo que te mencionaba anteriormente, un intento de asesinato contra oficiales de Hamas. Hasta este momento no está del todo claro precisamente si habrán muerto esas figuras a las que estaba apuntando Israel precisamente con este ataque, pero reportes adicionales se plantean que precisamente tuvo como objetivo a la delegación negociadora de Hamas mientras estaba discutiendo la propuesta de Donald Trump. No hay mayores informaciones respecto, por ejemplo, la postura de Israel ante esta situación, tampoco de Qatar ante lo que ha ocurrido precisamente en su territorio. Esto es una noticia en desarrollo que acaba de ocurrir hace poco más de 20-30 minutos atrás, y precisamente con algunas muy pocas declaraciones respecto de quienes están involucrados, ¿no? Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que la FDI y el Shin Bet, a través de la Fuerza Aérea, llevaron a cabo recientemente un ataque selectivo contra altos mandos de la organización terrorista de Hamas. Aquí directamente planteo, y estoy leyendo precisamente parte, ¿no?, de ese comunicado: los dirigentes que fueron atacados han dirigido las actividades de la organización durante años y son directamente responsables de llevar a cabo la masacre del 7 de octubre y de gestionar la guerra contra el Estado de Israel. Plantea este comunicado allí de las fuerzas de defensa de Israel, en medio de lo que estamos viendo, por cierto, en esa imagen. Se entiende entonces que son explosiones aisladas, no se trataría, por cierto, de un ataque mayor, más allá de lo que hemos visto en estos últimos minutos, pero se habla de aproximadamente 6 a 10 explosiones que se han escuchado, por cierto, en la capital catarí durante estos últimos minutos. Lo que se entiende es una operación de asesinato contra altos funcionarios de Hamas. Es una noticia en desarrollo allí lo que está ocurriendo en el distrito de Qatar, en Doha, Qatar, precisamente con estas explosiones reportadas en esa zona. Seguimos atentos, Isel Guerra. ¿Con qué continuamos? Vamos a continuar esta revisión internacional con otra noticia que también está en desarrollo, pero en esta oportunidad en Francia. El día de ayer, François Bayrou no consiguió precisamente los votos suficientes para mantenerse al mando del gobierno francés, y eso llevaba finalmente a la caída precisamente del primer ministro francés, y con esta acción que tomaba hace algunos momentos atrás, la de presentar su dimisión ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y de hecho estábamos viendo en las imágenes su llegada hasta el Palacio Elíseo, allí en París, Francia, durante esta jornada, tras no haber conseguido los votos suficientes. Apenas se logró 194 con 364 en contra, en lo que ya se entiende la salida de Bayrou como el cuarto gobierno más efímero desde el comienzo de la Quinta República. Esto es 1900
58. Apenas estuvo 9 meses en el cargo como primer ministro y en este caso particular motivaba su salida por un debate respecto del presupuesto con algunas medidas bastante impopulares que no consiguieron suscitar el respaldo suficiente para poder avanzar precisamente en este debate de presupuesto, y con el propio ahora ex primer ministro francés, que presentó precisamente esta solicitud para que se votara esta moción de confianza en lo que ya se entendía iba a ser a todas luces una derrota, porque no tenía los respaldos suficientes y necesarios precisamente la coalición del presidente Emmanuel Macron, que por lo demás es quien nombra al primer ministro en la nación europea. De hecho, ya algunos medios europeos plantean que Francia es la nueva Italia, ¿no? Un sinónimo de una cierta inestabilidad política, de lo que vimos precisamente en esta otra nación europea durante tantos años en la búsqueda de un primer ministro, bueno, que es ahora, por cierto, la tarea que va a tener el presidente francés. Y en ese sentido también cómo altera o cómo perjudica tal vez las aspiraciones políticas que pueda tener el propio presidente. Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí vamos por dos carriles diferentes, ¿no? Por un lado, las elecciones presidenciales, que de hecho, sin ir más lejos, van a ser en Francia el 2027 y Emmanuel Macron no va a poder postular porque ya ha cumplido un mandato de 10 años, ¿no? Y por otro lado, el propio presidente, que es quien designa precisamente a la figura del primer ministro, pero a través de los consensos y de los resultados que existen en las elecciones parlamentarias. El propio Emmanuel Macron el año pasado convocó a elecciones legislativas en medio de lo que también en ese momento era una grave crisis política, y entre ese terremoto político es que precisamente sale y surge el nombre de quien es ahora el ex primer ministro francés, y ahora se va a ver sometido nuevamente también a esa presión de los diferentes partidos, que son finalmente quienes respaldan y ratifican ese nombre en la Asamblea Nacional. Por eso también aquí la incertidumbre que hay sobre cuál sería ese nombre que podría eventualmente designar el presidente francés, y que va a tener que necesitar los votos del Congreso precisamente para poder prosperar. A eso me refería con las aspiraciones políticas, o sea, cómo tal vez iniciativas que quiera levantar el propio presidente de Francia se podrían eventualmente ver truncadas por este clima de inestabilidad, y cómo esto podría afectar los resultados de aquella elección para definir o componer la Asamblea Nacional. ¿Hay algún nombre que surja como alternativa? Hay algunos nombres que están sonando a esta hora. Sébastien Lecornu, que es ex ministro de Defensa, aliado cercano de Macron desde el 2017 aproximadamente, también fue su jefe de campaña en la reelección. Se habla de un perfil aquí más pragmático, que podría allí atraer los respaldos necesarios de la extrema derecha, que también tiene una fuerza importante dentro de la Asamblea Nacional francesa. Y otro de los nombres que también suenan por esta hora es el de Catherine Vautrin, de 65 años, ministra de Trabajo saliente, veterana de los conservadores, también macronista, como la están calificando también algunos medios. Es otro de los nombres que está sonando, pero evidentemente no son los únicos. Los respectivos partidos también están exigiendo que algunos de sus nombres puedan tener allí. Ponen nombres sobre la mesa, exactamente, claro. Lo que vamos a ver. También, claro. Totalmente, y es lo que se va a estar desarrollando precisamente en Francia en las próximas jornadas. Macron no tiene un plazo límite para designar finalmente un primer ministro, eso es importante también tenerlo en cuenta, pero evidentemente ante la situación tan incierta que está atravesando la nación europea, enfrenta la presión no solo de su propio círculo político y de los diferentes partidos políticos, sino que también de la gente. De hecho, para esta semana están previstas manifestaciones también allá en Francia en medio del debate por el presupuesto, dos medidas bastante impopulares, entre ellas, por ejemplo, la que había presentado el ex primer ministro de Francia, eliminar 2 feriados, y eso había caído bastante mal en la nación europea, pero ojo con Francia, que por lo demás tiene un grave déficit, tiene una deuda del 5,4% del PIB, es una de las mayores que existen en la Unión Europea, y eso también genera otra presión, pero en el bloque europeo, por cierto, son varias maniobras allí con las que tiene que lidiar Emmanuel Macron por estas jornadas. No, y bueno, sabemos también que muchas manifestaciones sociales en Francia particularmente son súper recordadas y han estado presentes de tanto en tanto en dicho país europeo. Exactamente. Isel. Vamos a seguir esta revisión internacional en la Franja de Gaza, nos vamos de regreso a Medio Oriente, particularmente con lo que ya habíamos adelantado más temprano, ¿no? El lanzamiento de estos panfletos, de estos folletos desde el aire, con un mensaje donde se obligaba a la población a evacuar, a salir totalmente de esta zona del enclave palestino, particularmente la ciudad de Gaza, donde viven aproximadamente 1 millón de personas. Esto es la mitad de todo el territorio. Y claro, con estos mensajes
donde además se puede ver una especie de mapa que da cuenta, por cierto, allí de cuál tiene que ser la línea que deben seguir precisamente para abandonar el territorio hacia el sur, precisamente dentro del mismo enclave palestino, es decir, un desplazamiento dentro del territorio, que de hecho es la imagen que están viendo ustedes allí en pantalla. Cómo viajar desde, o más bien hacia el oeste, que es la costa, para dirigirse al sur. Todo esto cuando Netanyahu ya ha adelantado. Esto es solo el comienzo de la intensificación de las maniobras terrestres en la ciudad de Gaza. Vamos a avanzar, nos vamos hasta Nepal. Esta nación del Himalaya está siendo una de las noticias principales por estas horas debido a estas protestas de la generación X. Jóvenes de 13 hasta 28 años están saliendo a las calles en estos últimos días a raíz de varias medidas, pero una en particular, la prohibición de redes sociales, que de hecho entró en vigor el pasado jueves y que eso llevaba precisamente a que los jóvenes de esta generación salieran a las calles en los que se entienden son los peores disturbios en décadas. Esa imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla corresponde al edificio de un medio de comunicación que ha sido incendiado precisamente en medio de estas movilizaciones y de estas protestas, donde ha llevado incluso a la renuncia del primer ministro durante esta misma jornada. Ante lo que él citaba era una situación extraordinaria. No solo hemos visto esta imagen de este medio de comunicación siendo incendiado, sino que también parte del Parlamento era uno de los epicentros precisamente de estas movilizaciones, donde no solo estaban protestando por la prohibición gubernamental de las redes sociales, que la razón que escribían aquí las autoridades era para acabar con las noticias falsas y con los discursos de odio, sino que también contra una corrupción generalizada de décadas. Denuncian, se habla de los Nepo Kids, hijos de políticos que exhiben su vida en redes sociales dentro de una situación sumamente dispar económicamente en Nepal, donde la economía se sustenta mayormente en remesas de los mismos jóvenes que tienen que abandonar este país para poder sustentar a sus familias, y donde el desempleo juvenil alcanza el 20% aproximadamente, eso hasta el año pasado. Bueno, esos son parte de los factores para explicar precisamente estas movilizaciones y este verdadero caos. Hay otro registro, José, del ministro de Finanzas siendo lanzado al río por los propios manifestantes que no tienen más de 28 años y que han movilizado precisamente a las fuerzas. Ojo, también donde se reportan muertes, se habla de al menos 22 personas fallecidas en medio de estas movilizaciones que ya llevan un par de días, por cierto, en esa zona de Asia. O sea, hay otros hechos también, además de la prohibición de las redes sociales propiamente tal, que acompañan o que le dan contexto a esta manifestación. Exacto, y con lo que han sido décadas bastante turbulentas en Nepal. Vivió una monarquía de 239 años aproximadamente. Luego eso llevó a una guerra civil que se extendió por 10 años y desde el 2008 en adelante la verdad es que hemos visto decenas de gobiernos pasar precisamente por esta nación y claro, ese es el factor político dentro de lo que también se suma a una situación económica bastante compleja de esta nación y con los jóvenes que aseguran son los más afectados precisamente por esas acciones de las autoridades. Sí, impresionante las imágenes que estábamos revisando desde Nepal. 10 de la mañana con 31 minutos. Con esto terminamos la revisión informativa a nivel internacional. Isel, nos vamos a encontrar más adelante. Que tengas un buen día. Que estés bien. Muchas gracias. 10 con